¿Qué tal, compañeros y maestro? Bueno, en este proyecto, ¿qué tal, compañeros y maestro? En este proyecto de primer parcial, eh, empezaremos con nuestra presentación. Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Ciencias Sociales y Administrativas, Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Unidad Académica Multidisciplinaria Campus de Acalco. Facilitador del conocimiento, doctor Gilberto Pineda Martínez. Como tema son las principales penas infamantes ejecutadas por el sistema judicial de la Santa Inquisición hasta mediados del siglo XVIII. Estudiante, su servidor, Adolfo Ángel Sompansi Salamanca. Lugar, Santa Polonia Tecalco, con fecha del jueves 15 de septiembre del 2022. Y así es como comenzamos. Bueno, empezaremos definiendo qué son las penas infamantes. Son aquellas que afectan el honor o dignidad de la persona. En el pasado, algunas penas corporales, como los azotes o la crucifixión, eran ejecutadas en público para añadir el efecto de infamia en la persona del condenado. Como segunda pregunta tenemos ¿cuáles son las consecuencias de esta Inquisición? Bueno, era la persecución, la tortura y la muerte de miles de personas por considerar que practicaban algún tipo de herejía, el exilio de cientos de miles de personas que tuvieron que salir de territorios bajo el dominio de la monarquía española, esto para poder practicar libremente sus religiones y para conservar parte de sus bienes. ¿Qué establece la Inquisición? Bueno, establece lo que es la tortura, la humillación pública y la muerte. Eran prácticas comunes en su lucha por imponer el dogma cristiano. Eran practicadas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvaba o purificaba el alma, de modo que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle la confesión deseada. Bueno, iniciamos con las principales penas infamantes ejecutadas por el sistema judicial en la Santa Inquisición hasta el mediados del siglo XVIII. Como primero tenemos lo que es la herejía. Se entiende por herejía a la contraposición a un grupo o conjunto de ideas que se tienen en relación a aquellas creencias que han sido consideradas irrevocables e inmutables por un grupo de personas en un tiempo u época determinada. Las herejías aparecieron a lo largo de la historia de la Iglesia debido a la negación o recusación voluntaria de una o más afirmación de fe. Por su trascendencia teológica y política, se distinguen las herejías relativas a la naturaleza y misión de Cristo, a la libertad del hombre y a la acción de gracia, por la función y constitución de la Iglesia. Y también es una persona que se revela en contra de los principios o dogmas de una determinada religión, cultura o secta, que lo hace o lo califica como esa persona hereje por su contraposición a los otros. Bueno, también el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición tenía como atribución esencial la defensa de la fe católica, seriamente amenazada por los ataques de los herejes. La palabra herejía es una derivación de un término griego que significa
elijo, quiero y escojo. Su derivado hereje era empleado para calificar a aquellas personas que sostenían opiniones o creencias contrarias a la fe de Cristo y de su iglesia. Bueno, tenemos lo que son las proposiciones. Tal término se aplicaba para referirse más que nada a las opiniones y afirmaciones emitidas contra los dogmas, creencias, ritos y sacramentos católicos, lo cual llevaba a los inquisidores a sospechar que sus agentes eran herejes y podían ser de dos tipos: las proposiciones heréticas, que son las que eran por completo contrarias a la fe católica, y como segundo tenemos lo que son las proposiciones erróneas. Estas son las que eran contrarias a cualquier verdad no precisada por la iglesia o al menos no relevada a todos. Como siguiente tenemos lo que es la apostasía. La apostasía era el abandono total de la fe católica para profesar otra religión: el judaísmo, el islamismo y el protestantismo, etcétera. Contra lo que nos imaginamos comúnmente, el Santo Oficio no juzgaba a judíos, musulmanes o gentes de otras religiones, más bien procesaba a católicos, libremente bautizados como tales, que renegando de la fe retornaban a sus cultos o llevaban un catolicismo aparente, pero en realidad eran seguidores de otra religión. Por consiguiente, tenemos lo que es el judaísmo. Los llamados judaizantes o marranos guardaban una conducta religiosa dual. Públicamente se manifestaban como católicos, participando de los ritos de la iglesia y, a la vez, en forma más reservada y a veces no tan reservada. Realizaban las prácticas judaicas. En realidad, eran judíos que de católicos solo tenían el nombre. Eh, Tenemos lo que es igual el mahometismo. A sus adeptos se les llamaba moriscos o mahometizantes. Con tal calificativo se conocía a las personas de una religiosidad dual, las que, habiendo recibido libremente el bautismo y, por ende, siendo formalmente católicos, en realidad eran musulmanas. Bueno, tenemos otro subtema que nos habla sobre el protestantismo, también denominado luteranismo, pues aunque tal término refiere directamente a Martín Lutero y sus seguidores, se aplicaba a todos los protestantes. La doctrina de la justificación por la fe es la base de la teología luterana. Lutero rechazaba a la Iglesia Católica, negaba la autoridad papal, desconocía la validez de los sacramentos, descartaba los dogmas proclamados por la Iglesia, etc. Su predica iba en contra de la organización eclesiástica, de los principales dogmas católicos y de las tradiciones de la Iglesia. Inclusive, incitaba no solo a destruirla, sino también a asesinar a los papistas, es decir, a los fieles católicos. Bueno, tenemos
que es el alumbradismo, eran pseudomísticos que sostenían como valor excluyente la religiosidad interior, rechazando toda manifestación externa como los sacramentos, los ritos, las festividades religiosas, los ayunos, el rezo del Santo Rosario, las oraciones vocalizadas, etc. Igualmente, desconocían a la jerarquía eclesiástica, cuando no a toda la organización de la Iglesia. Decían estar inspirados y guiados por el Espíritu Santo, quien alumbraba sus conciencias con la misma luz que iluminó a San Pablo. De allí la denominación que se les daba. Bueno, tenemos lo que es la blasfemia. Las blasfemias eran afirmaciones injuriosas contra Dios, la Virgen y los santos, así como contra las cosas sagradas en general. Podían ser de dos tipos: heretical o simple. La primera era consecuencia de alguna herejía y la segunda fruto de la ira del momento o de alguna circunstancia en particular. En el primer caso, la jurisdicción correspondía exclusivamente a la Inquisición, y en el segundo, a la autoridad que hubiese conocido la causa inicialmente. Bueno, tenemos lo que es la bigamia. Esencialmente consiste en contraer un segundo matrimonio sin estar disuelto legalmente el primero. A los bigamios se les imponía como penas salir a un auto de fe con una vela en la mano, soga al cuello y curosa. Asimismo, en ese acto debían adjurar de Levi, recibir 100 o más azotones, luego de lo cual eran desterrados o enviados a galeras. Tenemos otro que es la brujería. Bueno, se considera como tal a las actividades que tienen como común denominador el ejercicio de un poder sobrenatural siniestro, ejercido por personas que vivían sometidas al demonio. Generalmente, sus practicantes, supuestos o reales, eran mujeres. También se le conocía como hechicería o magia negra. Entre las principales razones para acudir a la ayuda de las brujas predominaban los desórdenes sexuales, tales como adquirir filtros para seducir a la persona deseada, suscitar calamidades y daños contra enemigos y rivales, también para invocar a los muertos y en general para resolver todo tipo de problemas. Por consiguiente, tenemos lo que es la adivinación. Adivinar es predecir lo futuro, descubrir las cosas ocultas a través de los actos sobrenaturales o mágicos sin recurrir a Dios. La adivinación no utiliza medios naturales, tales como el uso de la razón o el estudio. Por ende, según la concepción católica, la adivinación recurre explícita o implícitamente al demonio, y quien lo practica queda en algún grado vinculado al maligno. Los augurios y idolatría. La adivinación que busca datos de cosas ocultas a partir de objetos realmente existentes. Los augurios más comunes estaban vinculados a la astrología judiciaria, sobre la base de la ubicación
y el movimiento de las estrellas para predecir acontecimientos futuros o explicar hechos presentes o pasados. Solo se permitía la denominada astrología natural, que se empleaba para intentar predecir las condiciones climáticas o para no perder la ubicación durante los viajes. Por idolatría se refiere o consiste en atribuir a una criatura honores propios de Dios. Bueno, y como último, tenemos lo que son los pecados nefandos. Se les denominaba también delitos abominables o inconfesables. Esta variedad incluía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, a las relaciones sexuales entre personas de sexos opuestos, contra natura, o a las relaciones sexuales con animales. A partir de fines del siglo XVI, en los documentos inquisitoriales se distinguió la sodomía a secas de la sodomía vestical o bestialidad. Bueno, y así es como damos por concluido este tema y explicación. Espero y haya sido de su agrado y gracias por todo.